Y regresamos a Cinefilia y ahora sí saludo y hago los honores correspondientes porque me acabo de incorporar a la mesa de Cinefilia en este sábado, así que te saludo, Javier Lucy, y obviamente saludamos ahí del otro lado a quienes están disfrutando de este programa y que están participando obviamente por las consignas de cada sábado para ese pase a comunidad cinéfila y disfrutar siempre del mejor cine. Exactamente, gracias Diego por volvió la dupla, como dije adelantándome en el comienzo del Nunca se primer fue. bloque, nunca se fue, siempre estaba acá presente, en posiciones distintas, pero Sí, estaba me siento más presente. Javier Lucy en este momento, así que espero hablar mejor. Qué gran... veremos qué sucede. Recuerden, como dijo Diego, que está la consigna para ese pase de comunidad cinéfila y también si quieren mandar audio, mensajecito y contarnos qué estuvieron viendo, qué quieren ver y todas esas cosas, serán más que bien recibidos. Totalmente. Siempre queremos saber qué están viendo porque nosotros recomendamos justamente qué visualizar en estos días. Generalmente estrenos, así que ustedes también nos hacen sus devoluciones, así que el WhatsApp de la radio está justo debajo mío, acá abajo, así que 2408-7950. En este caso, para no perder más tiempo, vamos a darle la bienvenida a Eugenia Alonso, con quien vamos a conversar a continuación, porque es directora del documental Cuando la primavera se escapa, se libera del sueño, así que para ello le damos la bienvenida, la saludamos. Mi nombre es Diego González y estoy más que bien acompañado con Javier Lucy dentro del estudio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier, Diego. ¿Qué tal? Encantada. Buenas Igualmente. tardes, Eugenia. Qué manera de comenzar y entrar en el cine, en el mundo del cine, ópera prima y contando cosas propias, en primera persona de alguna manera, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó decir voy a dirigir y cuánto tiempo te llevó también decir voy a dirigir este documental? Bueno, la idea de la película no empezó como una idea de hacer una película, digamos, empezó como una idea de documentar un proyecto de viajes que realizaba mi hijo con un grupo de otros chicos, comandado por unos profesores que hacían todos trabajos de integración social, también de actividades recreativas más relacionadas a la destreza física, ir y subir a una montaña o ir y hacer campamentos. Pero como tenía unas características bastante particulares, yo tenía muchas ganas de documentar eso y la llamé a Josefina Pieres, que la conocí a través de una obra de teatro que actuábamos las dos como actrices de teatro, ¿no? Y le pedí que si me podía ayudar con el tema de la parte audiovisual, porque me parecía que tenía valor en sí el proyecto. Ella se copó y empezamos como a relacionarnos con los profesores, con la actividad esta que hacían los chicos, pero en el primer viaje que acompañamos a los chicos, mi hijo decidió no seguir en el proyecto, no quiso viajar más. Coincidía que también fue la época en que él tendría 15 años más o menos, fue en el 2015, 2016, 14, 15 años, y bueno, nada, nos habíamos separado con el papá, había cambiado la escolaridad, hubo muchos cambios en él, y la vieja se le metió en el micro con la cámara y dijo, no. Bueno, pero a partir de ahí, aunque seguimos con la idea de hacer esta documentación, que no sé en qué iba a derivar, pero pensábamos hacer como un documental, un trabajo audiovisual, ahí pasa el tiempo y uno empieza a entender que el tema iba por otro lado, ¿no? Una inquietud personal sobre cómo veía yo el crecimiento de mi hijo, cómo lo veía él con relación sobre todo a la independencia, que era lo que siempre me llamó más la atención de esta crianza. Digamos, es el hijo único, pero su discapacidad apareció en el desarrollo. A medida que iba creciendo se observaban cuestiones extrañas, digamos, no normales, pero cuestiones que dudábamos de que tuviera un desempeño, desarrollo estándar. Sí. Y yo creo que eso, que lo que más me llamaba la atención era ciertas características de él y cómo lo he observado a través del tiempo, detectando esos cambios o esas diferencias, y cómo podía hacer para ayudarlo a que se independizara. Esas eran mis cuestiones más fuertes como madre. Y eso empezó a ganar más en el relato. Entonces empezaron a aparecer archivos de filmaciones que había hecho con él, conciencia de que había aparecido una época en donde toda la parte más de dificultad de él o de entender que tenía un diagnóstico y las dificultades de aprendizaje
ahí hay un vacío, no hay material. Uno, en general yo, que me encanta la fotografía, sacaba fotos a todo el mundo, sacaba a los chicos, a mi hijo por supuesto, lo filmaba, pero en ese momento donde empieza a haber un problema, uno hace como un insight, ¿no? Sí. Y desaparece un poco. Entonces, pero viendo esos materiales y otros que fueron apareciendo, se fue conformando la película. O sea, la película se armó al revés, se armó ante la necesidad de cómo relatar algo que a mí me inquietaba y que me gustaba o pensaba que debía darse a conocer, pero no darse a conocer por el caso particular de mi hijo, sino por dar a conocer que hay personas que les cuesta más darse a conocer, mostrarse, mostrar sus habilidades o su temperamento. Y a mí hay algo de eso que me gusta visibilizarlo. Y porque, digamos, es medio hasta como mucho para charlar, pero hace a la persona, hace que esa persona sienta una identidad personal y que le dé valor a sus cosas y que pueda independizarse. Porque si estamos siempre supliendo las que decimos faltas, que creemos que no escribir o no leer como todos lo hacemos es una falta, esas cosas hacen que esa persona sea dependiente del otro. Es un poco, no es tan fácil de explicar, pero ¿cómo contar eso en una película? Sin ser una investigación periodística, ni hacer entrevistas o un relato clásico. Yo tampoco quería ir por ese lado. Entonces, digamos que la última parte de la película, que tuvo que ver con la edición de todos esos materiales que fui encontrando y cosas que filmamos con Josefina, me costó bastante porque quería contar eso desde una manera más relacionada al espíritu de él o al espíritu de nuestra vida que a decir, bueno, este es el problema, fuimos al médico. No quería hacer un relato convencional, no quería hacer un documento. No, es que de hecho, a ver, más allá de la excepcionalidad de Ulises, que puede ser trasladada a cualquier ser humano con sus cosas, digo, todos somos como excepcionales y distintos. Digo, me parece que el documental va por ahí. De hecho, vos decís el diagnóstico casi en el final del documental, elegís nombrar síndrome del X frágil, creo que es exactamente, espero no equivocarme. Pero ahí hay algo que me parece que yo cuando lo miraba, digo, gana en algún punto la madre, como sabemos estereotipadamente que son las madres, que siempre quieren estar encima de sus hijos, cuidándolos, viendo dónde, cuándo, cómo hago para no correrme. Y había algo de ese juego que me parece que había ganado, más allá del caso excepcional de Ulises, que vuelvo a repetir, es excepcional en él con ese diagnóstico, pero creo que todos en general podemos tener ciertas excepcionalidades. Me parece que iba por ahí lo tuyo, ¿no? Sí, esto también me costó decidir si decirlo o no, y me parecía que también lo tenía que decir en el medio, qué sé yo. Primero presentemos a estas personas, y en el medio te digo, y sí, mi hijo tiene rulos, y los heredó de mí, que sería eso, ¿no? Es una herencia genética que se manifiesta de esta manera en él, pero no sé si lo hace... Tal vez sí se debe entender en algunas personas que este chico que le pasa, pero no lo define, que es para mí lo importante de casi todas las cosas de todos los seres humanos, Yo me pongo a pensar cómo era yo de chica, era súper tímida, prácticamente no hablaba, hoy no me pueden parar de hablar, digo, nunca hubiera sido actriz. De chica nunca hubiera dicho yo voy a ser actriz. De hecho, no empecé siendo actriz. Pero me parece que el camino, el recorrido que hacemos todos los seres humanos, algunos pueden resultarle mucho más fácil, otros no, otros más claro, otros no. Y también todas las facetas que tenemos para mostrar. Y él, por ejemplo, ahí en la película aparecen unos audios que él se comunica con una amiga mía, que fue en esa época en donde él tuvo todas esas crisis, no hablaba en la escuela, se ponía la capucha, se escapaba de la escuela, digamos, tenía muchos como comportamientos que eran conflictivos. Y un día me dice mi amiga que vive en Mar del Plata, mirá lo que me manda Ulises, estamos intercambiando así, ella le preguntaba, le decía del día cómo está Gris, y el otro le tiraba un poema. Y yo me quedé helada, porque digo, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Y me decía, ¿los escribe? No, ¿qué lo va a escribir? Si hace unos carteles.
Y nada, y eso lo guardé mucho tiempo, un amigo también que es músico, entonces lo guardamos eso como un material, pero no sabíamos muy bien, y le pedí permiso, le digo, mira, Uli, me mostró esto Daniela, me encanta, me parece re lindo, lo quiero usar en el documental, sí, y me parece como también esas cosas que, como decís, los padres no, las madres y los padres no conocemos a los hijos cuando no están con nosotros. Mm, No sabemos cómo es en la escuela, ni en el club, ni con un amigo, ni en el cuarto cuando se encierran. sí. Eh, y por suerte. Sí, Eugenia, bueno, para quienes no sepan, entonces la voz en off son algunos extractos de esos audios que él enviaba con esa poesía. Bueno, ahí ya nos ahorramos una pregunta porque justamente era interesante saber sobre el tema. Bueno, ser madre y documentalista debe ser muy difícil, seguramente, y ni me quiero imaginar cuando sos madre y justamente el documental está sobre el ojo de un propio hijo. Si querés contarnos algún detalle más sobre lo que venías mencionando. Y luego te dejo la pregunta también en esta doble labor, en este doble lugar, también cómo fue trabajar en la elaboración del guión junto a Josefina también para armar este documental. Bueno, ¿qué me decías con respecto a la mirada? Bueno, la mirada, no me acuerdo lo que primero me Sí, dijiste. ¿cómo haces también ese recorte, siendo no solo la documentalista, sino la madre de Uli? No hay recorte, qué sé yo, está todo fundido, no lo podría decir mucho. No, digo, reconozco que, digo, yo siempre fui muy observadora, tuve una profesión con respecto a la salud de mucho bioquímica, o sea, ni siquiera no era con un paciente, sino era a través del microscopio. Hay algo de las ópticas que a mí siempre me llamaron la atención, me gustaba la fotografía, la observación para mí, me doy cuenta que es una herramienta que yo utilizo mucho en la actuación. Entonces digo, esto de observar y el recorte, yo en un momento temí que me volviera demasiado fría con mi hijo cuando era chiquito, Mm. que jugar menos y ser más desconfiada de lo que estaba pasando. Eso fue un tema también para mí, digamos, con terapia y demás, pero la madre que observa y se preocupa por sobre la madre que juega, ¿no? Y que todo eso. Entonces ese recorte, no sé, digo, es un trabajo a tener en cuenta. Y también me pareció muy interesante el tema de la mirada, porque yo encontré unos archivos fílmicos cuando volví a mi casa que mi padre hacía, que también tenía la fotografía como un hobby, que es cómo nos filmaba a mi hermano y a mí. ¿Dónde ponía el ojo? ¿A quién le dedicaba más su mirada? Y eso me pareció muy fuerte, porque lo encontré después de muchos años, esos Super 8. Los tenía acá en la casa, y después ya había fallecido, y digo, mira cómo él puso la mirada mucho sobre mí, priorizó un momento, ¿no? Y me parece que hacemos eso sin darnos cuenta, ¿dónde ponemos la mirada? Hay algo ahí que a mí me terminó de cerrar cuando estaba haciendo Hamlet en el San Martín y me toca hacer el papel de Gertrudis, la mamá de Hamlet. Hamlet elige hacerse pasar por loco porque ve al padre muerto y quiere descubrir quién es el asesino. Entonces, él tiene un comportamiento extraño y a su vez hay una escena en donde el hijo la viene a visitar a la madre al cuarto y habla con el padre. Y la madre no entiende qué está haciendo, con quién habla, dónde mira, que era lo que me pasaba a mí en las primeras alertas cuando Uli era bebé, que miraba para un lado que yo desconocía. Que no se hablaba ni autismo, no se hablaba tampoco de esquifrágil, no era una época que estaba muy desarrollado este tema. Recién empezaba más o menos internet y yo me dedicaba muchas horas a averiguar qué era lo que pasaba. Entonces cuando esta actuación que tuve, dije, pero esto es maravilloso, porque es lo que le pasa a la madre que no entiende y lo asocia a la locura. Y coincidía que a Ulises le encantaba acompañarme al teatro, siempre le gustó, y Hamlet le gustaba mucho, y decidí que me parecía muy buena la idea de observarlo a él observando Ahora. la obra un día X, porque él fue muchas veces a Platea, pero eran Las Patas, que me parecía, y mezclar ese mundo de la ficción, de la madre que muere y no muere, de la madre, del apego y el desapego. Se me mezclaron muchos temas, digamos que no puedo decir que es un solo tema. Y en el armado, en la edición, en el armado del guión,
convinimos con, bueno, yo le pedí a Josefina que yo necesitaba tener el control de esa situación por esta necesidad de contar un relato para mí complejo con muchos puntos que me interesaban y que confluían en la mirada de los padres o de la madre en mi caso por sobre el hijo y esa distancia que hay que soltar en algún momento para que el hijo arranque y que los padres están vivos, hay que matarlos un poco. Eso ya es como más psicológico, pero digamos, algo de eso, y no lo sabía tan claro, ¿eh? Eso sí, cuando vas editando decís, esto, y esto con esto, digo, a mí me pareció el tema de la edición, que lo trabajé mano a mano con los editores, con Clara Frías y con Benjamín Ellenberger, me resultó muy difícil y muy disfrutable el armado de la peli. Digamos, ahí creo que se me terminó de construir, digamos, el documental. Sí. Por eso digo que no fue una idea preconcebida. Ahí le decimos a los oyentes que ese bello título que tiene el documental es parte de un poema de Ulises, que los que vean el documental va a aparecer en algún momento y uno va a decir, mirá el origen de este título que es muy poético y muy bello de por sí. Y hay algo que a mí me pasó también porque cuando empieza el documental vos empezás a reflexionar sobre la mirada, sobre el punto de vista, sobre cómo miramos. Digo, yo lo estaba mirando y me resonaba la canción de Divididos, ¿qué ves cuando me ves? Siempre eso dando vueltas por ahí. Y después esto que también aparece, lo de Hamlet que dijiste recién, y cómo resuena distinto partes de la obra, viendo en el origen tuyo, tu relación con Ulises, qué pasa con las madres y los hijos y demás. ¿A vos te pasó mientras estabas, algo dijiste, pero quiero pararme en ese punto, ¿a vos te pasó mientras estabas haciendo ese Hamlet de Schumacher, que estuvo en el San Martín hace 3 años, si no me equivoco, 2019? Sí. ¿A vos te pasó que algo te empezó a hacer ruido en lo privado y en lo íntimo vincular? Una obra que obviamente es un clásico, pero que nos puede resultar ajeno en un punto. No, yo creo que lo hablé un poco con Furriel y también se lo había comentado, en algún momento lo comenté a Rubén, pero no, yo tenía la sensación de, porque es muy difícil hacer un clásico, todos empiezan a decir, Gertrudis mató al marido, era cómplice con el cuñado, que lo manda. Y me decía Rubén, qué bueno que elegís no saber. Yo creo que Gertrudis tal vez era cómplice, como las mujeres de esa época, que para sobrevivir tenían que encontrar otro cónyuge, en este caso era el tío de Hamlet. Pero cuando tengo esa escena, que ensayar esa escena con Furriel en que él visita a la madre y acaba de hacer una escena tremenda de locura, entonces la madre no lo entiende. Los mismos textos de Shakespeare, yo decía, es tal cual la madre que tiene miedo que el hijo haya enloquecido y qué es lo que le... como querer comprender, penetrar otra vez a ese hijo. Hay algo que también, bueno, las madres como físicamente estamos muy relacionadas, creo yo, no, la mayoría, sentimos mucho el tema de contacto físico con los hijos, ya sea porque lo hayas parido por parto, lo hayas amamantado, lo hayas criado, lo hayas alzado, cuidado, hay algo muy físico. Que tu hijo después se desprenda de vos, que no lo puedas entender, es como... Oye, ¿cómo puede ser? ¿Cómo me puede pasar esto? Digo, a mí, por ejemplo, estas cosas me pasaron de muy temprana edad de mi hijo, entonces eso es lo que desconcierta mucho, no entender las demandas de tu hijo y no entender qué le pasa. Y en esa escena a mí se me hizo, dije, wow, esto es lo que me pasaba a mí, que él era chiquito, miraba para cualquier lugar, ¿dónde mira? ¿Qué mira? Qué miedo de que esté loco, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo burla, digo, es muy difícil. Y a mí ahí se me conformó todo y estaba en medio de las... Digamos, ya estábamos muy avanzados en algunas cosas, pero habíamos quedado medio como en un impas con los materiales. Y ahí dije, bueno, esto hay que hacerlo porque esto me pasa a mí y me resonaba mucho. Sí, no sé si existen las coincidencias, pero cuando aparecen los objetos
podemos armar lo que nos faltaba para contar la historia. Bien. Eugenia, mi última pregunta, discúlpame, pero no va a estar enfocada en la directora Eugenia Alonso con quien estamos hablando, sino el protagonista. ¿Cómo fue la recepción? Si la vio Uli, ¿cómo fue el durante también la realización? Si querés mencionar algo al respecto. Primero que tenía, como lo iba haciendo, me resultaba como natural y él también conocía a Josefina y él fascina mucho a las mujeres, o sea que no tenía ningún problema de ser filmado, de que estuviéramos todos alrededor, pero el objetivo final estaba todavía lejos. En el momento de la edición y demás, en algún momento editamos acá en casa, entonces él veía y yo veía que confiaba y un día me senté con él y le dije, mira, vamos a hacer una película con cosas de nuestra historia, qué sé yo, así. ¿A vos te va a molestar? No. Bueno, entonces en algún momento cuando hubo un corte más o menos para mostrarle, le mostré. Pero también se encontraba con imágenes que nunca había visto, de él de bebé, o porque no la mostrábamos, porque habían quedado ahí, porque muchos archivos yo los tuve que digitalizar, porque estaban en otros formatos, pero... y cuando estuvo terminada la película, mi pánico era, digo, ay, ahora termina la película y si no quiere, pero bueno, hicimos una función privada así en casa, él y yo, y me dijo que le había gustado mucho y hasta se emocionó, entonces, bueno, nada, adelante. Y después participó de casi todas las proyecciones, así que, y con mucha, muy sensible a eso y no tiene, bueno, está todas esas inhibiciones que nosotros tenemos de no, o sea, le gusta que lo aplaudan, por ejemplo. Entonces al final se levanta para que lo aplaudan y arenga al público. Es así, fue la presentación en el Gomón. Pero bueno, ella también no va a todas las proyecciones, ya la vio varias veces, pero observa mucho y también ahora se emociona mucho, porque hace 2 años la estrenamos en el Bafisi y fue una cosa, y ahora él va a cumplir 22, o sea, va cambiando, y veo que se emociona en algunas escenas en donde creo que él también ve sí, los cambios, las cosas que ya no serán, y eso. Bien, cuando la primavera se escapa, se libera del sueño. Ese es el título de la ópera prima documental de Eugenia Alonso, que se puede ver en el Gomón, ¿verdad? Está en el Cine Gomón desde el jueves que se estrenó hasta el miércoles 22 a las 19:10. Pongamos 19 porque la gente no sé por qué cae a las 19:10 a sacar la entrada. Es tremendo eso. Entonces, bueno, tenemos un ratito antes de las 7 menos 5, retirar la entrada, que es muy barata en el Gomón. Es la única función que hay, una por día, hasta el miércoles 22. Y antes va un bonus track que el día del estreno no estuvo, pero que son unos micros animados con textos, estos textos poéticos que él tenía, que fueron ilustrados por ilustradoras. Bueno, fue como otro proyectito que que encaró otra gente y que ahora lo pusimos como de entrada a la película y que está bueno para verlo en pantalla grande, son muy cortitos, muy lindos. Perfecto, no se pierdan, como siempre decimos en Cinefilia, vayan al cine, a ver cine en el cine. Así que ahí es tienen. Muy distinto. Mira, totalmente. Una acotación así. En el Bafisi, cuando se estrenó, como era la apertura después de la pandemia, se hicieron algunas presenciales y otras virtuales. Sí. Entonces, hay gente que la vio virtual y otra gente que la vio presencial. Pero hubo en el Gomón una función y la otra en el Museo Larreta. Sí. En una pantalla al aire libre, medio que todavía había luz. Y mucha gente volvió a verla, la que había visto en el Larreta y la que vio online, y dice, nada que ver Otra cosa. a dónde te sumergís. Sí. Eso pasa con todas las películas, sí. Digamos. Uno no se da cuenta que cuando te metes en el cine no estás parando para ir a hacerte un café. Hoy le decía a una amiga, para mí una película es una partitura, como una obra de teatro. Nadie pone una canción y la corta porque ahora me voy a hacer un café. Si vos no te sentís invadido por esa partitura, bueno, puede ser que no te interese, pero si no, no entras en código, no entras en ese mundo, no, es muy difícil. Entonces hay que ir al cine porque es un ámbito distinto. Por lo menos, digo, no perderse esa experiencia. No, totalmente, es una experiencia, es un ritual, es estar en la sala oscura, sí, compartiendo con gente que uno no conoce al lado, viendo
cómo se tiene que ver las películas que están hechas para verlas en el cine. Eugenia, muchas gracias por este tiempo con Cinefilia. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, fue la palabra de Eugenia Alonso, directora del documental Cuando la primavera se escapa, se libera del sueño. Obviamente invitamos, ya se hizo la invitación extendida y contundente que hay que ir al cine, hay que experimentar el cine, no ver una película nada más. Nosotros ahora rápidamente vamos a escuchar la segunda de las canciones de esta jornada. Es un temazo, Every Day is Like Sunday, de Morrissey, de la película, es parte del soundtrack de la película Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Así que escuchamos música y ya volvemos para más entrevistas acá en Cinefilia.